también, Alertux, guanacos.com, mi galería de arte. El éxito es personal. Hay gente que siembra y dice mi éxito es plata. Está bien, no lo voy a juzgar, pero cada quien tiene una definición diferente. Entonces, quizás desde el punto de vista empresarial, y cada negocio y cada persona es diferente. Y cuáles son las fortalezas que ella trae, porque el checklist va a cambiar dependiendo de las fortalezas y las debilidades de cada quien. Pero a grandes rasgos, lo primero que yo diría es manejar la mente, es número uno. Sí, uno tiene que tener una gran capacidad para fortalecer la mente. La mente domina las emociones y las emociones dominan el cuerpo. Entonces, lo primero es controlarse a uno mismo, invertir en el desarrollo del conocimiento propio, mucha lectura, muchos cursos, mucho masterclass, las cosas que a uno, invertir mucho en uno. Bienvenido una vez más a otro episodio. Esta vez tenemos a Roberto Palomo Sea. Él mismo es un emprendedor, tiene empresas for profit y tiene empresas que se dedican a lo social. Vamos a hablar un poco acerca de esto y también cómo él ha tenido un poco de experiencia, más de 10 años en haciendo podcast para El Salvador. Así que vamos a hablar un poquito de esto. ¿Cómo es que usted llegó a ser emprendedor, Roberto? Bueno, Luis, muchas gracias por la invitación, y es algo que empecé en casa. Vengo de una familia de emprendedores. Mi abuelo, una gran inspiración. Él fue pionero en muchas cosas. Él tiene actualmente 97 años. Sigue inspirándome. Mi mamá, yo la vi trabajar de sol a sol todo el tiempo. Y cuando yo estaba pequeño, me empezaron a llevar a reuniones porque no tenía con quién dejarme. De pronto me iba a reuniones. En la mesa siempre se hablaba de negocios, en la cena se hablaba de negocios. En aquellos años en El Salvador estábamos en guerra civil, entonces uno de niño no podía salir así como a cualquier hora, y donde vivíamos no había muchos niños tampoco, pero sí había una gran biblioteca. Entonces empecé a leer todo lo que había, Dale Carnegie, Zig Ziglar, Og Mandino, y eso lo leí a 10 años, 12 años, 14 años. Y a los 12 años empecé mi primer negocio, vendiendo cosas en la escuela, como muchas personas lo hacen, pero la verdad me fue bastante bien. Logré generar suficiente dinero en ese tiempo. Así que mi mamá me ayudó a comprar un lote de juguetes de China, era un pallet, y lo vendí, y luego compré más y empecé en esto. Pero sí, digamos que fue mucho el ejemplo de la familia, la lectura. Yo era un niño tímido, pero cuando estaba vendiendo no era tímido. Cuando estaba vendiendo podía hablar con todo el mundo. Y me sentía sumamente cómodo y me sentía tan feliz. Yo nunca tuve mesada, por ejemplo, así que mi mamá me diera todos los meses algo, eso nunca lo tuve. Mis hijos no lo tienen, pero yo muchas veces tenía más dinero que había hecho yo solo, del que podían tener algunos amigos que les daban dinero. Y por eso igual lo hice con mis hijos, igual, ¿verdad? Y ellos empezaron a vender a los 6 años, a los 8 años. Así fue como empecé, pero como no hay escuela para esto, uno se equivoca un montón. Y eso es lo que así es. Sí, y Roberto, ¿será que a partir de eso usted comenzó a entrenar a emprendedores también? Lo fui haciendo quizás ya en la segunda etapa de mi vida. La primera etapa fue de aprendizaje, de mucho error, de mucha aventura, mucha emoción, querer correr mucho.
y mucha batalla con el ego, sentirse uno súper poderoso cuando las cosas le iban saliendo bien, uh, hacer plata temprano para la edad, ¿verdad? Eh, Luego, y así fueron mis primeras compañías. Mi primera compañía a los 22 años, que sigue siendo una empresa, eh, digamos, que se para bien, es una empresa de tecnología, desarrollo de tecnología. Web informática, esa fue mi primera compañía formal. Y ahora mi socio la ve desarrollo web para bancos principalmente, para empresas y para muchos startups. Trabajamos con muchos startups también. Pero las siguientes tres compañías fallaron, quebré, que fueron compañías en las que como web ya estaba funcionando muy bien, mi socio la empezó y yo empecé a abrir otras empresas. Entonces, digamos, la primera etapa de la vida fue de mucha carrera, como le digo, mucho aprendizaje, no aprendizaje, aprendizaje con experiencia, de eso que duele. Y la segunda etapa de mi vida empecé a ver que los errores que yo había cometido los estaban cometiendo muchas otras personas. Y uno de los primeros errores era querer volar solo. Y es importante el ecosistema. Entonces empecé a invertir mucho tiempo en desarrollo de ecosistema, a tratar de conectar actores, a colaborar con gobiernos, todos los gobiernos. He colaborado con todos los gobiernos. La gente del Ministerio de Economía para mí son geniales, muy técnicos, pero de acá para atrás, o sea, he colaborado con todos. Es un equipo buenísimo, con cámaras, ahora hay aceleradoras, antes no había aceleradoras, antes no habían mentores. A mí me ayudaron mucho quizás un empresario que casualmente conocí por el deporte, el papá de un buen amigo mío, y ellos me daban algunos consejos. Pero entonces en la segunda etapa de mi vida, cuando yo empecé a ver que los errores que yo había cometido los estaban cometiendo, como que se estaban repitiendo en la siguiente generación, decidí dedicar parte de mi tiempo a tratar de, pues no es que uno sepa de todo, pues, pero por lo menos a compartir experiencias. Compartir modelos, compartir lo que esto me funcionó, esto no me funcionó, para lo que te sirva, ¿no? Y así nos fuimos. Entonces, y ahora igual, ¿verdad? Ahora paso más tiempo en Texas que en El Salvador, pero igual en el ecosistema local se ve mucho, en Texas se ve mucho de emprendedores jóvenes. Ahora soy mentor en la Universidad del Norte de Texas, en una aceleradora en Dallas, y vemos lo mismo, mucho joven con muchas ganas, mucha energía, mucha idea, y creo que es el momento donde la siguiente generación tenemos como esa responsabilidad de compartir, porque cada quien al final aprende de la manera que va a aprender. Tiene que asesorar a las generaciones más jóvenes. Si usted tuviera que darme, digamos, un checklist de cosas que yo tengo que hacer como emprendedor joven, digamos que usted me está dando coaching, dígame unos 3, 5 pasos que yo debería de tomar, asegurarme de tomar para tener éxito. Bueno, el éxito cada quien lo define, Luis, y eso es bien importante. El éxito suyo no es el éxito mío. Para mí, yo me siento tremendamente exitoso con mi familia, y ese es mi mayor éxito. Mi mayor éxito es eso. Y muchas de las empresas que no me dan más dinero son de las que me dan más satisfacción también. Alertux, guanacos.com, mi galería de arte. El éxito es personal. Hay gente que siembra y dice mi éxito es plata. Está bien, no lo voy a juzgar, pero cada quien tiene una definición diferente. Entonces, quizás
desde el punto de vista empresarial, y cada negocio y cada persona es diferente. Digamos, normalmente a mí me gusta sentarme con un empresario, con un emprendedor, para conocer un poco de dónde viene la motivación y cuáles son las fortalezas que ella trae, porque el checklist va a cambiar dependiendo de las fortalezas y las debilidades de cada quien. Pero a grandes rasgos, lo primero que yo diría es manejar la mente, es número uno. Sí, uno tiene que tener una gran capacidad para fortalecer la mente. La mente domina las emociones y las emociones dominan el cuerpo. Entonces es bien importante que nosotros tengamos un gran control de nuestra mente y de nuestras emociones. Nosotros no podemos estar explotando, el que no se controla a sí mismo no puede controlar a nadie. Entonces, lo primero es controlarse a uno mismo, invertir en el desarrollo del conocimiento propio, mucha lectura, muchos cursos, mucho masterclass, las cosas que a uno, invertir mucho en uno, sobre todo cuando uno está joven, uno no sabe lo que no sabe. Acabo de reunirme con 3 emprendedores geniales aquí en Dallas, espectaculares. Me dijeron, ¿qué nos hace falta? Y le digo, miren, ustedes están geniales, solo le faltan 20 años. Es lo único que le falta es 20 años, pero ustedes están espectaculares, un equipo espectacular. Hay cosas que la vida las da. Y solo para poner contexto, si alguien de mis espectadores se preguntara, ¿y esos 20 años con relación a qué? ¿O qué son esos 20 años de los que el tiempo pasa y uno lo puede pasar el tiempo dormido o corriendo, o uno puede pasar el tiempo invirtiendo en uno, en la sociedad, en sus empresas, construyendo, y el tiempo igual va a pasar. Uno puede ver para atrás y tener una sensación de legado, o uno puede ver para atrás y tener una sensación de vacío. Es eso, ¿para qué estoy trabajando? Entonces, yo empezaría eso, ese para mí es lo número uno. Y luego, si ya nos vamos dentro de la empresa, manejar un mínimo vital, o sea, ser muy cauteloso con el dinero, no desperdiciar dinero, no ser traicionado por el ego, no crear una imagen falsa. A veces la gente se preocupa mucho por tener estas imágenes y se paran a hablar en público, y sí, yo tengo una empresa que está vendiendo $40 millones y esto, y es paja, es mentira, es una exageración. No, seamos reales, hay que ser real. Esas son como las cosas más importantes para mí, hacer un buen equipo, saber hacer equipo y respetar y cuidar un buen equipo, tener buenos socios. Esas son como cosas, pero depende. Cada caso es diferente, pero son algunas de las cosas de las que normalmente hablo cuando me encuentro con un emprendedor y si va a ser un emprendedor de tecnología, pues ahí podemos hablar mucho más. ¿Qué diferencia tiene un emprendedor de tecnología con alguien que quiera vender aguacates, por ejemplo, aquí en el mercado? El que va a vender aguacates necesita tener una buena estructura de ventas, va a tener habilidades comerciales, vamos a trabajar mucho con habilidades comerciales probablemente. Y curioso que diga aguacate, ese es el negocio mío. Mi hijo mayor, cuando tenía como 12, 13 años, me compró el árbol de aguacates. Todas las cosechas son de él paga para el abono, él paga que vayan a hacer la plaza, él paga que bajen los de aguacates. Y antes compraba limones y revendía limones. Entonces las habilidades son diferentes. Vamos a estar hablando mucho de comercialización, manejo de proveedores, estacionalidad. Pero si vamos a estar hablando de tecnología, ahí hay muchas particularidades para cuidar el dinero principalmente. Cómo se compra un proyecto de tecnología, cómo lo vamos desarrollando, cómo lo probamos, cuál es el proceso para probar. Esto se vuelve en frases muy comunes. No, un MVP, no sé qué es un MVP, la gente no sabe qué es un MVP.
ni para qué sirve, ni qué es un mock-up, ni para qué sirve. Se dejan llevar por el lingo, se dejan llevar por lo que la gente está hablando, pero no se preocupan por realmente hacer un negocio que sea rentable. Y eso, Parece, comprar bien, desarrollar barato, probar rápido, y eso es parte de las claves. sí, definitivamente es un rubro bien, bien particular. Un emprendedor, usted ha mencionado en varias partecitas ya de estos pocos minutos que llevamos en la conversación, que la educación es importante, así como también la ignorancia puede tomar un gran tajo de la eficiencia, del profit que pueda generar una empresa. ¿Cómo alguien ocupado puede encontrar tiempo para educarse? ¿Qué tanta importancia debería de darle o asignarle a la educación? Bueno, para mí es clave. Yo todos los días invierto todos los días. O sea, estoy leyendo siempre 2, 3 libros. Desayuno normalmente viendo un masterclass. Ese es mi desayuno, viendo un curso o una masterclass. Estoy manejando y estoy con un audiolibro o con un podcast. La cosa es ocupar los tiempos. Pero si usted me pregunta, ¿tiene TikTok? No, no tengo TikTok. No tengo Instagram. No me he metido a Facebook en no sé cuántos meses. Ingreso a LinkedIn de manera disciplinada, por momentos. Entonces, tiene juegos. Tengo Clash of Clans. Me encanta Clash of Clans. That's it. O sea, solo es eso. Y ajedrez. Y si me pregunta, prefiero jugar ajedrez en vivo con mis hijos. Me encanta jugar basquetbol. No tengo un momento que yo pueda decir que no tengo nada que hacer, porque si hay un momento que no tengo nada que hacer, me pongo a leer o me pongo a escuchar un podcast o salgo a caminar escuchando un podcast. Hago una hora de ejercicio diaria. Entonces, decir si se está ocupado, creo que todo el mundo se ocupa. Pero si ustedes ven en su teléfono el tiempo que le dedican a redes sociales, seguramente ahí van a encontrar algunos minutos que pueden pasar a la lectura o al podcast o a audiolibro o a masterclasses. Bien pocas personas, al menos dentro de Latinoamérica, bien pocas personas invertimos en educación o, por ejemplo, espacios como estos los podcasts, que están muy llenos de contenidos o experiencias, como en su caso, como emprendedor. ¿Será que todo esto de la educación que usted ha tenido a lo largo del tiempo le ha ayudado a tener convicción a la hora de vender, de tener aplomo? Creo que son complementarios, la verdad. O sea, sí aprendí y me formé en ventas y le dediqué mucho tiempo a formarme en ventas y es una de las cosas que más me gusta, dar capacitaciones, dar coaching en ventas, porque las empresas pueden ser muy buenas. Si no están vendiendo, de nada sirve. Entonces, sí me formé, sí había, por supuesto, un gusto natural. Llega un momento que uno no es que se venda con aplomo. Yo creo que uno tiene que tener claro que el prospecto, la persona con quien está hablando uno, necesita genuinamente lo que uno le está ofreciendo. Y si ese no es el caso, no hay ni siquiera, porque es un desperdicio de tiempo, de recursos, y si la persona compra y no le va a servir, ¿qué estamos haciendo? O sea, estamos destruyendo valor. Entonces, algunas personas, los malos vendedores, creen que es de vender lo que la gente no necesita. Los malos vendedores dicen, no, si yo le vendo a todo mundo. No, ese es un mal vendedor. Una persona que es correcta identifica personas con necesidades y sabe si lo que uno tiene cubre esa necesidad. Y si es así,
Entonces, lo que tenemos que hacer es transmitir lo que llevamos y poder resolver las dudas que el comprador tiene, porque las objeciones en realidad son dudas. Si nosotros hacemos bien ese trabajo, vamos a tener una buena relación, vamos a ayudar a las personas. He visto personas que se quejan de los canales de marketing y a veces no se dan cuenta que tienen una mala estructura de ventas. ¿Cómo pudiera un emprendedor estructurar sus ventas? ¿Que hay algún, digamos, un bosquejo que seguir, que leer a la hora de hacer ventas? No, es que A la Z. sí hay, pero hay un montonazo de libros. O sea, de eso estamos hablando, Luis, si vamos a hablar de ventas, son 5 horas, 6 horas, porque hay estructura, hay herramientas y hay técnica, habilidades. Entonces, y no es lo mismo si yo voy a vender zapatos, si yo voy a vender suscripciones para un gimnasio, que si yo voy a vender un edificio o voy a vender un proyecto de un edificio. Son cosas diferentes. Digamos, si estoy vendiendo un proyecto es un intangible. El edificio no está. Si voy a vender un edificio, lo puede ir a ver. Estamos en una buena ubicación. Si estamos hablando de suscripciones, tengo que dar opciones. Si estamos hablando de aguacates, ábralo, pruébelo. Me explico, entonces es diferente, pero ahí lo que no se puede es ser casual. Hay que tener intención en lo que uno hace, hay intencionalidad. Si uno lo hace así, bueno, que el proceso no esté perfecto, pero si seguimos un proceso lo ajustamos. Que mis herramientas no están perfectas, perfecto, pero si las tenemos, lo ajustamos. Que mis habilidades, podemos capacitar en habilidades, pero no podemos capacitar en habilidades de intangibles a alguien que vende aguacates, ni viceversa. Y dentro de estos emprendedores que usted le ha dado coaching, ¿recuerda alguno en especial que haya sobresalido por mejorar, por llegar a ese éxito que él mismo andaba buscando? Bueno, la verdad es que creo que puedo recordar bastantes, quizás incluso de mis clases, de cuando di clases. Me sentí muy honrado que algunos exalumnos montaron sus compañías, fueron entrevistados en medios incluso algunos me mencionaron como parte de eso, pero más allá de eso es poderlo ver que crezcan, que den empleo. Entonces, agencias de diseño, emprendedores digitales, tenemos aplicaciones que han crecido, una aplicación de golf, por ejemplo, que trabajamos con ellos desde el principio hasta que lograron su primera inversión y luego lograron ser registrados. Ahora una de las aplicaciones de golf más reconocidas del mundo. Ahora con Recirculab, que es nuestra, en esa invertimos en esta startup que es como un Uber de reciclaje, que es un emprendedor genial, gran persona con impacto social. Y estamos trabajando mucho en el tema de la estructura comercial para esto, pero con un impacto social, es decir, levantando todo este montón de residuos que se van a la basura y que en realidad pueden ser reutilizados y que tengan un impacto en el planeta. A nivel de otros empresarios, a veces en pitches, cuando vemos pitches, a veces me siento por separado con algún startup solo para ver algunos temas. Por ejemplo, no le estás dedicando suficiente tiempo a tu venta y algunos de ellos han cambiado tanto la manera de pensar que la siguiente vez que los vemos en el siguiente pitch, yo ya veo, ok, aquí sí hay avance. Entonces,
son, digamos, son procesos, no quisiera como particularizar a nadie, en particular decir tal persona, eh, ni quisiera decir que es por algo que yo hice en particular tampoco, porque eh, a veces yo puedo estar hablando ahorita con usted y podemos tener personas escuchando. Algunas personas les hace sentido y otras personas no. Eh, Creo que es mucho lo que cada quien desea hacer y el tiempo que le va a dedicar a hacer, el entusiasmo que le mete. Usted habló de cómo este emprendedor pudo mejorar en esa sugerencia que usted le dio en su siguiente contacto con él. ¿Podría mencionarnos cómo eso de hacer networking ayuda a los emprendedores? Sí, el networking ayuda el ecosistema. Quizás vámonos más arriba. El ecosistema es lo que hace que las organizaciones, que los startups puedan florecer. Un startup puede ser muy bueno, pero si está en un desierto se muere. Entonces necesita un ecosistema. El ecosistema normalmente vamos a tener ciertos pilares. Un pilar es el conocimiento. Tiene que haber conocimiento. Esto puede venir por vía de mentores, por vía de libros, por vía de universidades. Vamos a tener talento, es decir, que el startup debe tener dónde contratar personas o dónde colaborar con personas, ya sean socios, proveedores, consultores. Tiene que haber talento, tiene que haber fondos, que en El Salvador durante mucho tiempo no hubo, ahora hay, en Centroamérica ahora hay, y cada ecosistema tiene su fuente de fondos. A veces son grants, a veces son premios, a veces hay inversionistas de riesgo, inversionistas ángeles, fondos. Luego hay identidad, cada ecosistema es diferente. El ecosistema a veces es resiliente, esa es su identidad, otras veces es creativo. Y networking, es decir, que el ecosistema debe permitir que todos estos actores se puedan entrerelacionar y colaborar. El networking, si un emprendedor no toma ventaja, no se integra, no hace networking, no importa cómo esté el ecosistema, vuelve a estar sentado en un desierto. El networking es lo que nos permite conectar con los pilares, conectar con los fondos, con los mentores, con el talento, con otros emprendedores con quienes podemos de pronto, hey, tú hiciste esto, sí, yo estoy haciendo tal cosa. Y esto, en un buen networking, nos conecta con otros mercados, porque el mercado centroamericano es pequeñito. O sea, no estoy hablando ni siquiera de El Salvador ni de Guatemala, estoy hablando de Centroamérica, son 43 millones de personas. Es una cosa pequeña. Entonces, un startup con potencial tiene que poder escalar. ¿Y a dónde va a escalar? Si no tiene un buen network, le va a costar. Un buen network le va a ayudar. Hey, yo conozco a alguien, ahorita una de nuestras compañías, mientras hablamos, está camino a México. Vamos a abrir la oficina en México, ya tenemos oficina en Costa Rica, en Guatemala. Nos ha costado, no quiero decir que es fácil, pero tenemos los 20 años, tenemos algunos recursos, tengo buenos socios, y tenemos un network. Hay organizaciones de gobierno que están apoyando también. Nosotros ya tenemos para entrar a México, pero también contamos con el apoyo de Invest, que nos está ayudando con una feria. Entonces estamos aprovechando también eso. Pero ese es network. Si estoy solito allá sin involucrarme con nadie, perdemos lo que está pasando. Y tenemos que salir, estamos llamados a salir. Ese patrón que usted ha mencionado, yo en mi mente lo veo como un patrón, ¿verdad? Pero patrón de comportamiento, ¿será que
ese patrón de comportamiento está relacionado con falta de madurez, ya sea personal o del proyecto, porque lo primero que se me viene a la mente son estos muchachos que usted vio hace poco y que le dijo que le faltan 20 años. ¿Verdad? Ellos tienen que aprender muchas cosas. También dentro de las cosas que yo he visto en el medio en el que me muevo es que muchos quieren hacer marketing, pero sin que salgan ellos, sin que los conozcan a ellos como dueños. ¿Qué opina usted acerca de esto? Otra vez, yo creo que hay el talento es súper importante, pero talento sin trabajo no sirve de nada. Vaya, como les digo, me encanta el básquetbol, mi hijo, gran basquetbolista, los dos, talentosos. Pero si ellos no entrenaran 2 horas diarias, de nada sirve. De nada sirve. Entonces es lo mismo. Y hay personas que tal vez no tienen tanto talento, pero entrenan las 2 horas diarias. Le meten y van a ser más exitosos que gente talentosa que no está dispuesta, o sea, que se acostumbra a que, no, es que para mí eso es fácil. No, es que yo así las cacho al vuelo. Es lo peor que uno puede hacer es el ego. Es un gran traicionero, es súper traidor. Entonces, no, es que para mí, no, es que yo, eso es que cuando yo allá, no, escuchemos. O sea, entonces para mí eso es quizás de lo que más se tiene que cuidar cuando se es joven, es de eso. Con el marketing digital, que si presentarse uno o no presentarse uno, creo que también tiene mucho que ver con la estrategia de la compañía, que es lo que uno hace. Por ejemplo, hay muchas empresas donde yo no figuro, y a veces ni siquiera los socios, porque la estrategia es más hacia la marca. Y nos vamos a ir más hacia la marca. Y en el network sí nosotros hablamos de la marca, pero como un ente independiente que está creciendo y nosotros como los primeros colaboradores de la marca. Pero es bien importante cuando una empresa está en escala, cuando está creciendo una empresa, es bien importante que ya no dependa de nosotros. Pasar de founder-led a management-led, pasar de que yo hago todo cuando estamos empezando, eso nos toca, somos todólogos, a medida que vamos creciendo, vamos contratando personas que son mejores que nosotros en cada uno de los temas y que van a cuidar el negocio. Como hay un dicho que a mí me encanta que dice, si no hubieran emprendedores no hubieran negocios, pero si los emprendedores manejaran todos los negocios tampoco hubieran negocios. Porque llega uno es bueno para empezar, que es lo que a mucha gente le cuesta. Pero una vez uno lleva el negocio a cierto grado, necesita otro tipo de colaboración. Incluso los colaboradores cambian. Las personas que le ayudan a uno a llegar al punto A no son las mismas que le van a ayudar a llegar al punto B. A veces me salgo de juntas directivas porque mi experiencia, yo identifico hasta dónde puedo colaborar. Yo, ok, ya llegamos hasta acá, que donde yo te podía llevar bien, vamos a traer una adicional, vamos a traer otros miembros, yo me voy a quedar atrás, me voy a quedar como asesor, pero necesitamos traer directores que vean o que ya conozcan ese mercado o que nos puedan ayudar a multiplicar por 10 esta tecnología. ¿Me explico? Y esta, dentro de los pilares que usted mencionó que todo emprendedor o startup tiene que tener, mencionó la identidad. El ecosistema. ¿Cómo puede un emprendedor, del ecosistema, cómo puede un emprendedor trabajar en su identidad? La identidad del ecosistema es lo que lo une, es una cohesión, es algo que mantiene unido al ecosistema. Pero la identidad del emprendedor es más vinculado a su escala de valores y a su marca. Gracias. Que es
que es la escala de valores, los principios, con mis socios. Eso es de lo más importante, compartir la escala de valores. En web informática es el trabajo, es una empresa laboriosa. La ética, no hay, en web informática el tema ético es blanco o negro, o sea, no hay conflicto de intereses nunca. No, obviamos conflictos de intereses totalmente. No nos metemos en política, o sea, es una escala de valores que compartimos, ¿verdad? Y es parte de la identidad. En marketing es innovación, es escala de valores. No nos importa equivocarnos. Parte de ser innovadores, aplaudimos el error, siempre y cuando es un error honesto. Motivamos a toda la gente a que pruebe cosas nuevas en la manera en que hace las cosas. Y las preguntas en junta directiva son: ¿qué ha probado de nuevo? Y motivamos a que las personas prueben cosas sin pedir permiso. Pruebe. Pruebe. Nos cuenta cómo. Para eso está. Nos cuenta cómo le va. Claro, si dentro de ciertos presupuestos y parámetros se va a pasar de eso. Miren, esta prueba nos puede salir cara, pero hemos aprendido a tener lugares de pruebas. Clientes que ya sabemos que ciertas sucursales nosotros no las cobramos porque se vuelven nuestros centros de prueba. Entonces ahí la gente puede jugar. Ese tipo de cosas, esa es como la identidad propia. Y ser genuino. En creativos de Internet, por ejemplo, la identidad de creativos de Internet es de paz y armonía. Es una empresa zen. Todo es paz y armonía. La manera en que se recluta personal es ahí, digamos, no hay personas ansiosas, de temperamento ansioso ni temperamento conflictivo, no. Aquí es colaboración, es un ambiente, con los clientes se les ayuda, pero se transmite paz, emana paz. Así es. Entonces esa es como la identidad. Y eso se traslada a la marca. En un ecosistema, la identidad es algo que une independientemente a todos los demás. Como digo, El Salvador es un tema mucho, desde mi punto de vista, de resiliencia y por el contexto histórico que ha habido. Entonces el emprendedor salvadoreño es como más resistente a muchas cosas. Pero Miami es diferente. Miami es más colorida, muy alegre, un aspecto muy creativo que está metido ahí, ¿verdad? Esa es parte de la identidad del ecosistema de Miami. Boston es muy intelectual. El ecosistema de Boston es mucho muy científico, es diferente. Entonces, esa es la identidad, eso es lo que une, ¿verdad? Usted también tiene experiencia en diseño de productos. Sí. ¿Cuál es el enfoque al diseñar un producto digital? Bueno, hemos hecho Roberto? productos tanto digitales como también hardware. Quizás los procesos los hemos llevado a partir de necesidades de clientes, cosas que hemos visto en otras cosas. Entonces, estamos de pronto trabajando en algo y empezamos a ver que hay patrones y que los clientes normalmente están necesitando y nos hace falta. Entonces lo empezamos a diseñar. Normalmente no corremos con diseño de producto porque lo primero que tratamos de ver es si existe o si hay algo suficientemente bueno en el mercado por eficiencia, ¿verdad? Si lo hay, normalmente lo traemos y a veces hemos encontrado cosas muy buenas que son código abierto y lo traemos, lo presentamos a los clientes y se resuelven las cosas y lo empezamos a ocupar.
Pero si no lo hay o lo que hay no está bien, entonces empezamos en un proceso de diseño del producto y ahí nos revertimos a la parte de diseñadora, o sea, con un proceso de diseño. Eh, Tal cual. Paralelamente, estamos en un proceso de modelo de negocio, porque uno a veces puede diseñar y construir algo, pero si no hay un modelo de negocio, entonces para, Carece de identidad, carece sí, de no tienes, propósito, no tiene un blanco al que sí, seguir. entonces o sea, lo llevamos en paralelo. Si el modelo de negocio hace sentido, entonces ahí ya vamos con nuestro proceso de pruebas, para ver si realmente el modelo de negocio se va a validar. Y vamos haciendo validaciones. Yo lo que alcanzo a percibir aquí, Roberto, es que ustedes como emprendedores, basado en tendencias, mencionó, o en ciertos patrones, ustedes toman decisiones de si traer o no un nuevo producto. En pláticas anteriores hemos hablado con otros invitados que la base de datos o leer base de datos es bien importante para tomar decisiones. ¿Qué opina usted al No, respecto? claro, si hay data, hay que utilizarla. Uno de mis socios siempre repite esa frase que es tan famosa, no sé quién es el autor, que dice, en Dios confiamos, todos los demás traigan data. Entonces, la parte de si hay data, por supuesto, ¿verdad? Hay que explotarla, hay que minarla, hay que analizarla, eh, hacer moneyball de lo que se pueda, ¿verdad? Para contratación de personal, para todo. O sea, el efecto de la data es ahora, digamos que es parte de casi de cualquier toma de decisión estructurada. Pero para diseño de productos no siempre hay data, porque a veces lo que hay es vacío. Entonces, y ahí es donde uno tiene que poder identificar. A veces hay data y eso nos dice, pero a veces lo que uno ve es que no hay nada. Uno ve un vacío, y uno dice, ¿por qué está este hueco acá? Y por supuesto, como decía Alan Kay, o sea, la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. Entonces también tenemos que ver hacia adelante y pensar esto cómo se va a mover entonces, cómo se va a mover allá. Y hacer, por eso los procesos creativos son importantes. Los procesos de diseño como proceso de diseño son importantes, porque la creación de productos no solo es con la parte analítica de la cabeza, necesitamos también la parte creativa de la cabeza. Y ahí es donde está la ciencia y el arte unidas. Yo tengo problemas con uno de las empresas con las que trabajo, donde está ese vacío que usted menciona, y viera cómo me quiebro la cabeza tratando de ser creativo para poder crear información, crear contenido, crear lo necesario para poder llenar ese vacío. Y sí, a veces cuesta Lo que esa pasa parte. es que yo soy creativo, yo soy diseñador gráfico, escritor, ilustrador, o sea, esa es mi naturaleza. Entonces yo lo que aprendí en la vida es a encender y apagar el cerebro creativo. Y es algo que le recomiendo a todo mundo, porque uno no puede estar, digamos, si yo voy a tener una reunión contable, yo sigo rutinas para despertar la parte analítica y la parte numérica que tengo. Pero si yo voy a tener una sesión de diseño de producto, desde la manera que me he visto es diferente, el lugar a donde voy a estar es diferente, y sigo rutinas para despertar la parte creativa y reconectarme con mis fundamentos de diseño. Y las personas con las que voy a trabajar son diferentes. Entonces,
Por eso vamos a lo primero que hablamos, es conocer la mente. Conocer la mente de uno, manejar sus emociones, manejar su cuerpo. Por lo menos a mí, eso es lo que me funciona. No quiero decir que es una receta única, pero a mí me funciona. De esta plática nos llevamos eso, justamente como dijo al inicio, tenemos que manejar la mente para que manejemos las emociones y que las emociones no dominen al cuerpo. También nos llevamos esa partecita de los pilares o el ecosistema que tienen que manejar los startups. Hablamos de conocimiento, talento, fondos, ¿verdad? Dinero, identidad y el networking. Ha sido una buena conversación. Aprecio muchísimo su tiempo. Muchas gracias, Roberto, gracias, y nos despedimos con esto y nos veremos en la próxima. Excelente, que tengan un excelente día. Lo que quieran, siempre estoy en LinkedIn, así que ahí podemos conectar y, como decíamos en la charamusca, nos vamos diciendo como siempre, salud. Hasta luego. Gracias por todo.